Uy, ya no, ya, muy tarde. Ya. ¿Te vas a llamar a alguien? Ah. Ya. Ya, pues. ¿Por qué eso dice cuánto? Ya vamos en 3 porque faltan todavía 5 minutos. Cuando me dicen ya voy a empezar, siempre me hacen esperar 5 minutazos. Siempre me hacen esperar. Yo lo sé. Muchas gracias, Elsa, y muy buenos días a todos los que nos ven a través de Congreso Televisión, el canal 550 de Movistar. Así, efectivamente, nos encontramos en el auditorio Alberto Andrade Carmona. Aquí ya está presente el congresista Javier Velázquez Quesquén, presidente de la Comisión de Defensa. Y es que justamente hoy, en este fórum, se va a analizar el Fondo de Vivienda Policial. Vemos también que está presente el congresista Juan Cheput, quien dialoga en estos momentos con el congresista Javier Velázquez Quesquén. También está Carlos Tubino y el congresista Miguel Castro. Este foro, por cierto, además de ser inaugurado por el congresista Javier Velázquez Quesquén, se va a abordar el funcionamiento y beneficios del Fondo de Vivienda Policial. Esto va a estar a cargo del comandante de la policía, Néstor Lugo, quien es el gerente general del Fondo de Vivienda Policial. También va a haber una ponencia de congresistas, autores de proyectos de ley sobre el FOBIPOL, como Cías Ramírez, de Fuerza Popular, también Johnny Lescano, Miguel Castro, justamente quien es de Fuerza Popular y presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor. Los tres van a sustentar proyectos de ley sobre FOBIPOL. Asimismo, van a estar Nelson Pablo Salazar, presidente de la Asociación Nacional de Adjudicatarios del FOBIPOL, Alejandro Castañeda Ortiz, asesor legal de la Asociación Nacional de Adjudicatarios del FOBIPOL. Y también hay que indicar que este fórum está programado que dura eso de la 1 de la tarde y que va a ser clausurado por el presidente de la Comisión de Defensa, Javier Velázquez Quesquén. Aquí el público ya está presente desde muy temprano, todo se encuentra listo para que empiece el análisis del Fondo de Vivienda Policial FOBIPOL. Ya están haciéndose los últimos ajustes, así que en breve estará dándose inicio a este fórum en el auditorio Alberto Andrade. Estamos en vivo a través de Congreso Televisión. Bien, se está esperando que el congresista Javier Velázquez Quesquén dé la orden para dar inicio a este fórum para analizar el Fondo de Vivienda Policial y que ha sido organizado por la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas. Como le hemos indicado, a pesar del receso parlamentario, continúan las actividades aquí en la sede legislativo. Señoras y señores, tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos al Fórum Análisis del Fondo de Vivienda Policial, organizado por la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, presidido por el doctor Javier Velázquez Quesquén. El tema que nos ocupa tiene por finalidad realizar una exposición y un análisis desde la perspectiva de la Policía Nacional, del Fondo Policial Nacional. Antes de iniciar el foro correspondiente, nos ponemos de pie para entonar las sagradas notas de nuestro himno nacional.
¡Viva el Perú! Agradecemos la presencia de todos los ciudadanos vinculados al tema del FOBIPOL que se han dado cita el día de hoy. Y para iniciar el programa tenemos las palabras del doctor Javier Velázquez Quisquén, palabras de bienvenida e inauguración. Muy buenos días. En primer lugar quisiera saludarlos a todos ustedes y les agradezco por su presencia en este evento promovido por la Comisión de Defensa. Agradecer especialmente al general de la Policía Nacional, general Lucas Núñez Córdoba, quien ha estado a cargo del Fondo de Vivienda de la Policía, a los señores congresistas, autores del proyecto de ley como el congresista Miguel Castro, el congresista Osías Ramírez y al flamante integrante de nuestra comisión, el congresista Juan Cheput, que en esta legislatura nos va a acompañar con su valioso aporte intelectual en la Comisión de Defensa. Y especialmente mi saludo al almirante Carlos Tubino, quien nos acompaña en la Comisión de Defensa, y su aporte va a ser muy importante en esta discusión. He querido plantear este tema porque cuando las propuestas son controvertidas, las autoridades tenemos que ir al soberano, pues, y es el soberano, es el que nos ha dado esta legitimidad para legislar. Entonces, como yo no encuentro consenso en la comisión, la experiencia modesta que tengo como parlamentario es acudir al ciudadano para escuchar la voz de quien plantea de que un determinado hecho o circunstancia debe ser regulado a través de una materia. Yo sí tengo que decir que a pesar de la dilatada experiencia parlamentaria en esta legislatura, he aprendido mucho en la Comisión de Defensa que presidí por una coordinación de mi partido, y el propósito que fue cuando ingresamos a la comisión no era promover desinstitucionalizar nuestras Fuerzas Armadas y la policía, al contrario, fortalecerla en la experiencia que nosotros habíamos tenido cuando hemos sido gobierno, y por eso yo siempre relevo que mucho de lo que se ha logrado es gracias al valioso aporte de los miembros de la Comisión de Defensa, de Lucho Yica, que debe estar por llegar, del almirante Tubino, de Donaire, de la congresista Alcorta, de Luz Salgado, de todos los miembros. Y hemos recuperado un tiempo perdido, y en las próximas horas el gobierno debe estar, por ejemplo, promulgando el reglamento de las pensiones de los militares y policías, que es un esfuerzo que ha hecho el Parlamento para hacer justicia de una mala aplicación del artículo 164 de la Constitución. Y otras cosas importantes. Ahora vamos a ver el tema del Fondo de Vivienda, y el tema les quiero pedir a los actores, porque también van a participar los gremios. Hoy día vamos a ver
el Fondo de Vivienda de la Policía Nacional. Y lo que queremos es, más que generar un debate estéril, es un aporte para que sirva como insumo y podamos producir un dictamen que se adecue a los cambios que vive el país. ¿De qué se trata? El 2 de junio del año 1987, en el gobierno del presidente García, se dio la ley 24.686. Desde 1987, hace 30 años. Entonces se dio una ley en virtud de la cual se crea un fondo para promover el acceso de militares y policías a viviendas, a terrenos, inclusive a préstamos. ¿A quiénes incluía? Incluía al personal activo, al que estaba en disponibilidad e inclusive a los pensionistas. Entonces, lo que yo digo es lo siguiente, me pareció que para el tiempo en que se promovió esta ley, la 24.686, era el momento, porque el Perú vivía una situación económica muy grave, el terrorismo acechaba y había otro marco constitucional que lo permitía. El artículo 10 y el artículo 18 de la Constitución de 1979 sí permitía que se promovieran cajas mutuales, fondos de vivienda, para poder promover el acceso de determinadas instituciones a su vivienda. O sea, el Estado tenía un rol que hoy día, por mandato de la Constitución, ya no lo tenemos, sino lo tienen los privados. Inclusive, y la reflexión que hago es, ¿por qué tenemos que discutir esto? Porque lo que queremos es mejorar las cosas, no queremos afectar a nadie, pero también no podemos dejar las cosas como están. Han pasado 30 años y la ley, los 25 artículos y la única disposición única que tiene, esos 25 artículos, solamente está vigente 1 o 2 artículos. La ley habla de decir que estos fondos deberían coordinar con el banco de vivienda, ya no hay banco de vivienda, con el banco hipotecario, ya no hay banco hipotecario. Entonces, lo que nosotros queremos es hacer una gran reflexión. Después de 30 años, ¿qué ha pasado con los fondos de vivienda? Hoy día vamos a ver especialmente el que ha generado mayores solicitudes de que pongamos este tema en debate, que es el Fondo de Vivienda de la Policía Nacional. Por eso le agradezco al general Núñez que el día de hoy esté para que nos explique. Porque si hay un nuevo marco constitucional, la ley hay que adecuarla al nuevo marco constitucional. Hoy hay instituciones que promueven el acceso a la vivienda, al crédito hipotecario, a la venta de terrenos, que no están en el ámbito de las instituciones armadas y policiales, sino en el ámbito del Estado. Eso no había el año 87. Pero lo que yo quiero saber, lo que queremos saber, lo que vamos a dictaminar el proyecto de ley, por ejemplo, es, después de 30 años que el aporte se hizo obligatorio, que se ha hecho obligatorio después de 30 años, ¿qué se ha hecho con esos fondos? Creo yo, modestamente, en la madrugada revisé nuevamente la norma y yo no creo que podemos dejar librado que un reglamento defina quiénes manejan este fondo y cuando la ley dice, ingenuamente dice, que el porcentaje del fondo para construir viviendas se hará con justicia, con equidad, con racionalidad, es evidente que eso es implícito. La ley no lo tiene por qué decir, tiene que ser así. Entonces, en el Congreso, ahorita en la Comisión, hay 4 dictámenes, hay 4 proyectos de ley. Uno presentado por el congresista Miguel Castro, otro por el congresista Osías Ramírez, otro presentado por el congresista Carlos Brus, otro presentado por quien les habla, y lo que se pretende, algunos pretenden transformar el aporte obligatorio en voluntario. Otros, como el de Johnny Lescano, plantean que el aporte ya no sea 5%, sino 3%. Otros plantean la libre desafiliación y otros plantean la devolución de los aportes. Este es un problema que tenemos que enfrentarlo. Yo sí creo que las cosas se enfrentan, no se eluden. Porque si seguimos dejando las cosas como están, va a pasar lo que pasó con el FONAVI. Y ya ha pasado, y le repito,
que hacer esta discusión tiene que ver con lo siguiente. La Corte Suprema en una casación, por ejemplo, ya dispuso la devolución de los aportes en el Fondo de Vivienda Policial. Ya lo dispuso. El Tribunal Constitucional también, el año 2008, en una sentencia, estableció que el fondo debería devolverle a un pensionista, devolverle sus aportes. Entonces, repito, lo que queremos es mejorar la legislación, hacer más transparente el manejo de estos fondos, si así fuera el caso, y discutir si después de 30 años que el fondo fue obligatorio y ya tiene un sostén económico, podemos discutir cambiarlo a que sea voluntario. Miren, el fondo de la policía, de los carabineros en Chile, y no me podrán negar el general, el fondo habitacional, que es parecido al fondo al FOBIPOL en el Perú, se creó en 1981, pero tenía una característica, era voluntario. Y hoy día es un fondo que responde a las expectativas de los carabineros en Chile. Entonces, vamos a discutir si seguimos con la lógica de que este sea un aporte obligatorio o podamos combinarlo para que a partir de esta línea de base de trabajo podamos ir a ver el tema voluntario. Ahora, el otro tema también es recurrente. El artículo 2 de esta ley establecía que el Estado tenía que dar una contribución obligatoria. Decía que tenía que darse, el Estado, por cada aporte obligatorio, tenía que dar el 5% del 2% de la remuneración pensionable. Queremos ver si eso el Estado le ha entregado, porque a veces muchos de los fondos que deben coayudar a este tipo de promociones no se cumplen. Y tercero, y creo que lo más importante es ver si la estructura del funcionamiento de este fondo de vivienda está respondiendo hoy día a este nuevo contexto que vive el país. Porque si lo que hay que tener muy en claro, y lo digo con absoluta honestidad y transparencia, es que es muy difícil que hoy día en economías abiertas, modernas, por ley uno le meta la mano al bolsillo a un trabajador. O sea, decirle, te voy a tomar 5% de tu sueldo para construirte tu vivienda. Eso se podía hacer en un contexto de hace 30 años, eso no se puede hacer ahora. Entonces, hay que discutir, porque lo peor que puede pasar es que nosotros saquemos a caballas un dictamen archivándolo o aprobándolo, sino abrir una discusión y, como repito, le dije al inicio, cuando hay este tipo de controversias acudimos al soberano para que el soberano nos dé una opinión, pero que el debate que el día de hoy se haga con altura, se haga con un ánimo propositivo, contributivo. Y lo que sí que tenemos muy claro, nosotros los civiles, es que tenemos que relevar el importante rol que tienen nuestras Fuerzas Armadas y nuestra Policía Nacional. Hoy, que la policía tiene enormes desafíos: el delito callejero, el crimen organizado, que es el problema más importante que tiene el país, que genera zozobra. Y como repito, con la experiencia que tenemos, cuando hemos defendido la equivalencia de las pensiones de los policías y militares y alguien ha querido banalizar el debate diciendo, sí, pues quieren ganar una pensión y los maestros. No, por favor. Una cosa son nuestras Fuerzas Armadas, nuestra Policía Nacional, gente que desde el momento que deciden ingresar a esta carrera noble de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional, saben que se van a profesionalizar y a partir del día siguiente que ingresan a hacer este trabajo, el enemigo, el delincuente o el enemigo de la democracia, ellos tienen que enfrentarlo y son funciones de naturaleza totalmente diferentes. Por eso quiero saludar la presencia de los señores congresistas. El ánimo, repito, es propositivo. Hay que revisar si el fondo, hemos recibido preocupaciones como hoy día, en virtud del decreto legislativo 1132, las remuneraciones se han consolidado, o sea, el famoso 5% ahora es un aporte mayor, ¿no? Entonces hay que ver qué se está planteando, qué se va a hacer. Por lo demás, quiero agradecerle a los autores de los proyectos, a Osida Ramírez, a Miguel Castro, en algunos minutos debe estar llegando Johnny Lescano, y yo les agradezco mucho por su presencia. Inicié el evento 9:15 porque siempre mi padre decía,
Los puntuales no pueden ser castigados por los impuntuales. Iniciamos con los que están, con los que tienen interés. Y yo sé que al término de esta sesión vamos a tener valiosas sugerencias, recomendaciones para ofrecerle a la Policía Nacional una alternativa. ¿Cuál? Es la que pueda generar mayor consenso. Muchísimas gracias por su presencia y nuevamente la Comisión de Defensa que hace este primer evento referido al Fondo de Pensiones de la Policía Nacional. Vamos a hacer en las próximas semanas de los 3 institutos armados. La lógica de este evento era la proposición, el aporte para poder, repito, modernizar no solamente la institución policial, sino las instituciones que la sustentan, las instituciones que la desarrollan. Esa es básicamente la idea que tenemos en este corto tiempo que vamos a estar en la Comisión de Defensa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, congresista Javier Velázquez Quesquén, presidente de la Comisión de Defensa del Congreso de la República. Foro Análisis del Fondo de Vivienda Policial, evento que estamos llevando para todo nuestro país a través de la señal de televisión del canal del Congreso de la República, con la presencia de los señores congresistas que ya han sido presentados. Vamos ahora, como ya lo anunció también el congresista Velázquez Quesquén, la exposición del general de nuestra policía, Lucas Núñez Córdoba. Él ha sido presidente hasta el año pasado justamente del Fondo Policial de Vivienda. General, por favor. Señor doctor Javier Velázquez Quesquén, presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas. Señores congresistas, integrantes de esta comisión, señores policías presentes en este auditorio, público en general. Mis primeras palabras para hacerles conocer, en el marco de lo que ha dicho nuestro presidente, de que yo no vengo a defender el Fondo de Vivienda Policial. Yo vengo a compartir con ustedes los 30 años del Fondo de Vivienda Policial y los avatares que ha pasado este fondo. Y para eso quiero también precisar que en los 30 años de historia del fondo, el que habla tuvo el honor de gerenciar desde el 22 de enero del 2017 hasta el 31 de diciembre. Es decir, un año de los 30 años de existencia. Y me he permitido traer a esta sala, como dije, la situación para que se conozca el por qué el Fondo de Vivienda Policial no puede estar mejor y que producto de un análisis y de la mejor intención de todos, nuestros señores congresistas puedan emitir un dictamen que sea lo mejor para el Fondo de Vivienda Policial y consecuentemente lo mejor para la familia policial. La siguiente, por favor. Permítanme bajar porque realmente no puedo apreciar bien de ahí. Esta es una base legal que de repente demoraría mucho estar leyéndola. La siguiente, por favor. Quiero compartir con ustedes también cuál es la finalidad del fondo. Y esta finalidad se desprende del marco jurídico que rige a los fondos de vivienda. Contribuir a dar solución al problema de vivienda propia en beneficio del personal policial en situación de actividad, disponibilidad y retiro, dándose preferencia al personal aportante que ha quedado en estado de invalidez, así como a sus derechohabientes. ¿Y cuáles son las dos líneas de acción que, de acuerdo a este marco jurídico, el Fondo de Vivienda Policial tiene como objetivos de trabajo? ¿Cuáles son sus dos líneas directrices de beneficio para el personal policial? Uno, la adjudicación de viviendas, cuando el fondo con sus propios recursos construye y adjudica. Y la segunda línea de acción es el otorgamiento de préstamos para vivienda. Esto se dio años después, porque el fondo inicialmente nace
se crea con la finalidad de construir y adjudicar viviendas. Pero por el principio de la realidad, los legisladores en su momento modificaron la normativa primigenia para justamente afianzar esta segunda línea a la cual hice referencia. También quisiera compartir con ustedes brevemente una pequeña línea de tiempo. En el año 1987 efectivamente se aprobó la ley 24686, ley que creó los fondos de vivienda militar policial. En el 91, ya mediante decreto supremo 091, se reglamenta esta ley, que establece el carácter obligatorio del descuento por concepto de aportes. En el mismo año 91 se aprobó el decreto legislativo 732, que posibilitó, además de la construcción y adjudicación de viviendas, los préstamos para vivienda. Es así que en el periodo del año 1992 al año 2001 se construyeron 97 programas de vivienda a nivel nacional, de los cuales, de estos 97, 15 fueron en provincia. Y en 2002 se aprobó la ley 27801, que ya define que el aporte solamente es obligatorio para el personal que se encuentra en situación de actividad. Quiero también precisar que aquellos policías que cuenten con una vivienda propia, automáticamente son eximidos del descuento, valga la redundancia, que tiene carácter obligatorio. La siguiente, por favor. Ahora sí, quisiera compartir con ustedes cuál es la situación del Fondo de Vivienda en un periodo algo difícil, lo voy a llamar así, del año 2001 al 2011. ¿Qué cosa pasó en ese periodo de años? Hasta el año 2001 se construyeron 97 programas de vivienda a nivel nacional, 82 en Lima y 15 en provincias, resultando adjudicatarios 5.123 personas o fobipolistas. Sin embargo, dichos programas de vivienda carecían del saneamiento físico legal. Es decir, se construyeron viviendas en una muy buena intención, pero sin embargo, estos programas de vivienda, remarco, carecían del saneamiento físico legal. Desde ese año hasta la fecha, se han venido saneando los programas de vivienda. Quedando aún por sanear 15 programas de vivienda. Pues así se hizo, esa es la historia. En ese mismo año, adjudicatarios de los 97 programas de vivienda, o algunos que ya habían sido adjudicatarios, conforman la Asociación Nacional de Anafistas de Fobipol, de adjudicatarios de Fobipol. ¿Por qué? Porque indicaban que estos programas de vivienda habían sido sobrevalorados, carecían del saneamiento físico legal, de tal suerte que, recordando un poco la historia, el año 2001, el Ministerio del Interior, con los señores anafistas, celebraron un convenio, a fin de que se llevara a cabo una nueva tasación y poder establecer los costos respectivos. De ahí hasta la fecha, señores, no se ha realizado esta tasación. Los señores anafistas indican que es por culpa del fondo y la posición del fondo dice que es por culpa de los anafistas. Lo cierto es que, de acuerdo a estos documentos, que ya datan desde el año 2001, se entendía que los señores anafistas deberían costear el precio de la tasación a través de la CONATA, la Comisión Nacional. Sí, y ya no existe la CONATA. De tal suerte que la perspectiva que tengo, y lo digo con el mayor respeto, nos hemos encontrado en un marco de dilación del problema puntual. Por eso digo, y quería compartir con ustedes cuál es la situación del fondo, cuáles son los pormenores del fondo, porque podemos decir ahora que el fondo es ineficiente, sí, pero para eso hay que conocer la situación. En el periodo de 2003 al 2010,
el Fondo de Vivienda Policial firmó un convenio con el Fondo Mi Vivienda para el otorgamiento de inmuebles de interés social. De tal suerte que, a través de 39 programas de vivienda, resultaban beneficiados 5.000 fobipolistas. Sin embargo, estos programas de vivienda igualmente carecían del saneamiento físico legal. Actualmente 25 programas, luego de tantos años, siguen en la misma situación. No fueron entregados 789 módulos de vivienda a los beneficiados. Actualmente no han sido entregados 722 módulos de vivienda a los beneficiados. Eso es el legado que ha heredado el Fondo de Vivienda Policial. No es solamente gestión de los gerentes. Acá, y con el mayor respeto, también hay participación política en esto. Seguramente con la mejor intención, seguramente para atender a la familia policial, pero es la realidad de lo que ha pasado. Yo estoy simplemente compartiendo con ustedes la realidad del correlato de los hechos en el Fondo de Vivienda Policial. En el año 2011 el Fondo de Vivienda Policial suscribió un convenio con una empresa inmobiliaria, Proyectos Inmobiliarios SAT, más conocido como DPI, con la finalidad de beneficiar a 500 fobipolistas, no cumpliendo la empresa con la entrega de los inmuebles, de tal suerte que existe una denuncia penal y también un proceso judicial al respecto. A la fecha, pese a que lo han entregado de manera extemporánea, ya estas viviendas se encuentran saneadas. Señores, ustedes de repente pueden compartir conmigo lo mismo. Todos estos aspectos que he relatado, entre otros que existen seguramente, han conllevado obviamente al desprestigio del fondo, a la falta de credibilidad del Fondo de Vivienda Policial. Y obviamente, no solamente eso, ha generado un desconcierto, ha generado morosidad al fondo. Porque muchos de los programas de vivienda que han sido adjudicados, y lo digo con mucho pesar, y que algunos fobipolistas, que no son tan pocos, que no quieren pagar, fueron construidos con los dineros de todos los policías. Y nos encontramos, ya casi 16 años después, con dilaciones jurídicas para no asumir el tema de fondo, que es una deuda que se tiene con el Fondo de Vivienda Policial. Y son millones de soles. La siguiente. No veo. Beneficios otorgados hasta el 31 de diciembre del año 2017. ¿Cuáles son los beneficios que se han otorgado hasta el 31 de diciembre de 2017? Se han adjudicado 5.123 viviendas por un monto de 233.341.000 soles. Se han prestado préstamos para vivienda, valga la redundancia, 29.855 por un monto de 1.154.000 soles. Es decir, en todos estos años, el fondo ha desembolsado 1.388 millones y más. La siguiente, por favor. Esto nos permite inferir que hemos atendido a una población, porcentualmente hablando, de 30.46. Y nos falta atender 69.54, prácticamente el 70%. Sin embargo, estas cifras porcentuales, hay que anotar que desde septiembre del 2017, hace 4 meses, se han incorporado al fondo 14.000 aportantes. 14.000, es decir, está considerando en esa población sin atender del 70%, los 14.000 que recién en septiembre de 2017 se han incorporado al fondo. La siguiente, por favor. Quiero también precisar, cuál ha sido la demanda potencial y la demanda real el año 2017, en que me desempeñé como gerente del Fondo de Vivienda Policial.
se han recepcionado 1.500 solicitudes o expedientes. Es decir, si bien es cierto la demanda potencial puede ser el 70% no atendidos, pero lo cierto es, lo puntual es, que el año 2017 solo han presentado 1.500 expedientes o solicitudes para préstamos respectivos, de los cuales 1.200 se ha culminado con el cheque respectivo, con el desembolso respectivo, se culminó el trámite del préstamo. Y los 300 que no fueron atendidos no fueron por razones imputables al fondo, sino porque algunos no tenían la capacidad de crédito, otros no habían concluido con presentar los documentos adecuadamente y otros presentaron sus expedientes en la última quincena del mes de diciembre. Y obviamente que en 15 días no se va a culminar con un trámite de esta naturaleza. No puede, ahí voy. Además, los descuentos de ley no pueden exceder el 30%. Quiero también compartir esto, ¿no? Por imperio de la ley, cuando digo que no tienen capacidad de crédito, ¿por qué? Porque la ley de manera expresa indica que los préstamos que otorga el Fondo de Vivienda Policial deben ser descontados por sus planillas de remuneración o sus planillas de pensionistas. No hay otra forma de pago, eso lo dice la ley. Es decir, que si hay un efectivo policial que puede tener negocios, su esposa puede trabajar, puede tener una herencia, razones X, pero para efecto del descuento no puede considerarse estos aspectos, porque la ley de manera expresa, remarco, indica que tiene que ser a través de sus planillas de remuneración o pensión. Y que este descuento no puede exceder del 30%. Ese es un requisito sine qua non que se toma en cuenta para el otorgamiento de los préstamos. Entonces nosotros nos preguntamos ¿a qué se debió la poca demanda real? Porque si existe un 70% de personal policial que no ha sido atendido y solamente hemos recibido 1.500, que puede ser más o menos alrededor del 2% o 2.3, 4%, ¿por qué esa brecha diferencial tan marcada? Y nosotros nos permitimos dar algunos alcances. Un porcentaje significativo del personal policial registra asignación judicial por alimentos. Y eso es verdad. No podemos tapar el sol con un dedo. Y me parece que no solamente los policías. En otros sectores del Estado también debe estar pasando lo mismo. Entonces, como la ley de manera impositiva nos dice que el descuento tiene que ser por planilla, y habemos policías que tenemos un descuento de carácter judicial por alimentos, obviamente no vamos a tener la capacidad de crédito. ¿Es culpa del fondo? Me pregunto. Segundo punto, fobipolistas que registran morosidad o deudas financieras en el sistema comercial o financiero. ¿Sí? Hay policías que se encuentran endeudados, que son morosos a sus pagos, que han sacado créditos para X motivo, de repente para sus automóviles, qué sé yo, y obviamente el Fondo de Vivienda Policial, para dar un préstamo, tiene que tener en consideración estos aspectos, como lo hace cualquier entidad financiera. Porque no sería viable que les prestemos a un moroso. Sería contraproducente hacerlo. Tercer aspecto. Hasta octubre del año 2017 los fobipolistas para ser beneficiados debían contar como mínimo de 5 años de aportación. Es decir, dentro de ese 70% no atendido, miles de policías no contaban con los 5 años de aportes, motivo por el cual no eran sujetos de crédito por parte del Fondo de Vivienda Policial. Cuarto, personal que no tiene como prioridad pues tener una vivienda. Hay personal policial que tiene otras prioridades, que no contando con una vivienda pueden tener otras prioridades y eso no es cuestionable. Otro aspecto, hay personal policial que estando próximos al ascenso, prefieren esperar, ostentar el grado inmediato
a fin de que su tope del préstamo se incremente de acuerdo al grado. Porque el Fondo de Vivienda Policial presta, o su escala de préstamos está en virtud al grado que ostente. Es decir, un capitán con 20 años de servicio o un capitán con 15 años de servicio tienen el mismo tope de la escala. La siguiente, por favor. Pero no solamente hemos venido acá a decirle cuál es la situación, sino también qué cosa hemos hecho, cuál es el esfuerzo de estos últimos años, principalmente. En primer lugar, tenemos una nueva escala de préstamos. Yo diría una escala atractiva de préstamos, y nos hemos permitido equipararnos con los topes de escala que tienen los fondos de las Fuerzas Armadas. Prácticamente estamos estandarizados. Lo segundo, se otorgan ampliaciones de préstamos para aquellos que en el decenio pasado, por cuanto el fondo no tenía recursos suficientes, le daban préstamos exiguos de $3.000, $5.000, 20.000 soles. Y le decíamos, señor, se le agotó el beneficio. Hoy no. A ese segmento de fobipolistas que no fueron beneficiados adecuadamente, hemos aperturado las ampliaciones de préstamos, de tal suerte que pueden alcanzar su ampliación en el marco de su techo, de su escala, sin excederse del techo de la escala. Vale decir, un capitán, si tiene su tope de 210.000 soles y en algún momento le dieron 20.000, 30.000 soles, el fondo le está dando la diferencia. Tercer punto, otorgamiento de préstamos a oficiales, suboficiales de servicios, de armas y de servicios, inmediatamente de haber egresado de las escuelas o tener la condición de asimilados. Es decir, los efectivos policiales hoy en día ya no esperan 5 años, desde septiembre del 2017, con su primera boleta de pago, pueden acceder a un préstamo hipotecario por parte del Fondo de Vivienda Policial. Un suboficial de tercera sale de la escuela, con su primera boleta va al fondo y se la atiende teniendo como tope mínimo el suboficial, dentro de la escala más baja, 135.000 soles. Esta nueva escala, en muchos casos, ha sido duplicada. Los topes han sido duplicados. Un alférez, si es que no me falla la memoria, 170.000 soles. Anteriormente un alférez se le atendía con 80.000 soles, a un suboficial de tercera con 65.000 soles. Hoy el tope mínimo es 135.000 soles. Discúlpeme que sea cargoso, que remarque, con su primera boleta de pago. Vamos a ver, pago. ¿Cuál es el interés? ¿Cuál es la tasa de interés anual que cobra el fondo? 3.8% anual. El fondo no se sostiene por el cobro de intereses. La sostenibilidad del fondo está en virtud a los aportes, no al interés. El interés prácticamente es la inflación anual. Por todo concepto, acá hay algo que yo quiero precisar, colegas, que deben estar presentes acá. A veces estamos distorsionando realmente cuando hacemos el análisis respecto a que si pagamos los aportes, cuando pagamos los aportes y pagamos el préstamo, es superior a lo que nos presta las entidades financieras privadas. No es así. Lo que pagan los efectivos policiales por los conceptos de cuota fija, intereses y aportes, de acuerdo al estudio matemático actuarial, es de 5.97%, ¿no? 5.97%. Y el fondo no es leonino, señores. El fondo no es leonino. Débale un sol ustedes a una entidad privada y pásense un día en el pago. Pásense un día. ¿Qué más se ha conseguido? Que el seguro coberture a los fobipolistas
hasta los 85 años. Quiere decir que los fobipolistas, hasta con 54 años que va su fondo, en el horizonte del financiamiento es hasta los 85 años su cobertura por parte del seguro. Y el horizonte de financiamiento a 30 años, es decir, si contraemos una deuda con el fondo, tenemos 30 años para pagarlo. Es un pago de largo aliento. Acuérdense de que no debe exceder el 30% de su sueldo. Es decir, que tiene el 70% para que ese efectivo pueda vivir y atender sus otras necesidades. Hoy en día entendemos que todos estos elementos vertidos por mi persona nos permite tener un fondo atractivo. Consideramos que el fondo hoy es atractivo para los fobipolistas. E igualmente técnicamente se ha establecido que podemos otorgar no menos de 3.000 préstamos al año, de manera ininterrumpida por un periodo de 10 años, sin que esto afecte los proyectos de construcción que tiene el fondo en el norte del país, propiamente en la ciudad de Chiclayo. La siguiente. La nueva escala. La siguiente, por favor. Algo más que quería compartir con ustedes es que en septiembre del año 2017, la Oficina de Control Institucional, funcionalmente dependiente de la Contraloría General de la República, no encontró en sus acciones de control ninguna irregularidad. Por favor, a veces leo en el periódico irregularidades en el Fondo de Vivienda. Yo me remito a lo que dice la Contraloría, que es el ente oficial y que ha estado por 2 meses en el fondo auditando las diferentes actividades que realiza el Fondo de Vivienda. Y esto ha sido su conclusión. Lo que ha establecido son riesgos, que es diferente a irregularidades. Riesgo de morosidad, ya lo dije pues, ¿no? El tema de la construcción al no haber estado saneado o no tener el saneamiento físico legal acorde a estos programas de vivienda, muchos fobipolistas no pagan sus compromisos con el fondo. Discúlpeme que lo diga, pero es la verdad. A raíz de que no está saneado, pese a que solamente hay 15 programas por sanear, el fobipolista puede convertir su deuda de dólares a soles, con toda la facilidad del caso. Pero tenemos 1.200 morosos. 1.200 morosos, pese a que en uno de los convenios que se sostuvo con el sector interior el año 2004 decían de que debían estar al día, pagar cuotas de 250 soles mensuales y que esta medida iba a ser transitoria. Solamente mi reflexión es, señores, que la construcción de esos programas de vivienda se ha hecho con el dinero de todos los policías fobipolistas. Y esa es la deuda, no con el gerente, no es la deuda con el directorio, sino es una deuda que tienen contraída con los fobipolistas. Sistema informático. Sí, no es el mejor el sistema informático que tenemos, pero no es culpa del directorio ni del gerente, sino que, de acuerdo a la ley, el funcionamiento del fondo se da con el la funcionabilidad del fondo se da con el 0% de los recursos que tiene el fondo. Y de ahí debe trabajarse toda la parte administrativa y operativa. Eso nos dice la ley, porque la ley también dice que la institución policial nos debe proporcionar los recursos humanos y logísticos. Pero si carecemos de policías, carecemos de profesionales en la Policía Nacional, es por eso que el fondo tiene que contratar. Y el pago de ese personal técnico se hace con el dinero del 0.5%. Y cuando hablamos del número de beneficiados, que también para la Contraloría es un riesgo, ya he explicado en cuanto a lo que hemos estado conversando, lo que es la demanda real y potencial. La policía, el Fondo de Vivienda Policial ha atendido todos los casos en el año 2017. Salvo por las razones, esos 300 casos, por las razones antes mencionadas. Estoy con el tiempo, me dicen que tengo 5 minutos, la siguiente, por favor. Pero en este auditorio, contando con nuestros ilustres congresistas, me permito hacer unas sugerencias para que lo tengan a bien considerar, analizar.
Desde mi perspectiva, considero yo que podemos enriquecer la normatividad de los fondos de vivienda policial para atender en mejor medida a los fobipolistas. Uno, devolución de los aportes para aquellos fobipolistas que no puedan ser coberturados por un seguro de gravamen conforme lo precisa la ley. Es decir, hay efectivos policiales, y esto es verdad, que van al fondo y de acuerdo a la ley del fondo deben contar con un seguro de gravamen. Cuando van a pasar el examen exigido por el seguro, no pueden ser coberturados por una enfermedad. Entonces dicen ellos, no me pueden dar un préstamo, pero me están descontando. Hay una controversia. Por lo menos mi opinión es favorable, que se devuelva a aquellos que no pueden obtener un préstamo porque no pueden ser coberturados por un seguro. Lo segundo, otorgar de forma permanente los préstamos teniendo en cuenta que los... No, esto de permanente me parece que no. Voy a contar rápidamente algo. ¿Qué cosa dice la ley del fondo? Cuando yo te doy un préstamo, se agotó tu beneficio. Pero el fondo debe ser como los clubs, donde yo voy entusiasmado a mi fondo, debería ir entusiasmado a mi fondo porque siempre me va a atender mi fondo, porque siempre voy a dar mis aportes, porque mis aportes son intangibles. Entonces, ¿qué pasa? Hoy le podemos dar a un alférez un préstamo por 170.000. Un alférez, obviamente soltero, seguramente. Pero van a pasar 20 años, 25 años, y ese alférez va a ser comandante. De repente requiere un departamento más grande porque ya tiene familia. Pero el fondo, de acuerdo a la ley, ya no le puede dar un segundo préstamo, porque ya se le agotó el beneficio. Y obviamente ese alférez lo que quiere es pagar rápidamente su cuenta y ya no saber nada más del fondo. Yo invito a todos, ¿por qué no hacemos el esfuerzo para que esta ley, ¿sí?, se mantenga una expectativa en el tiempo en los policías? Que el policía siempre sepa que puede ir a su fondo en la medida que honre su deuda, en la medida que quiera obtener otro préstamo, porque él, si nosotros no le damos la mano a nivel del fondo, él va a ir a la banca privada. Y la banca privada le cobra de 9, 10 a más. Y esto sí lo digo con conocimiento de causa. Van policías al fondo de vivienda policial para que el fondo le compre su deuda hipotecaria. Van llorando, porque un día que se pasan son 100 soles más que tienen que pagar. Y si no pagaron un mes, no van a pagar el segundo. Y ya sabemos lo que pasa cuando no le pagamos a los bancos privados. La imprescriptibilidad de los inmuebles que son de propiedad del Fondo de Vivienda Policial. Sí, lamentablemente hay algunos policías que se les adjudica una vivienda, encima que no pagan, se van a las instancias judiciales y todavía presentan demanda por prescripción adquisitiva de dominio. Hay esos casos, ¿ah? Cuarto, incrementar del 0.5 al 1.5% los gastos de funcionabilidad, que nos va a permitir asumir en mejor medida los costos administrativos y costos operativos. Nos va a permitir tener un mejor sistema informático, que no lo podemos tener ahora. No es deficiencia, ni negligencia, ni inacción de nadie. El fondo tiene muchos millones en el banco, pero no puede tomar para eso, porque la ley se lo prohíbe. Y necesitamos un sistema informático, ¿sí?, que armonice la parte administrativa con la parte financiera. Eso sí, pero no tenemos los recursos para eso. Por eso se vienen haciendo mejoras en el sistema informático que nos permite ir atendiendo a nuestros fobipolistas. Creo que ya me están tocando, estoy contra el tiempo. Yo finalmente les digo, sinceramente de todo corazón, yo no sé cuál será el análisis y reflexión de nuestros congresistas, pero tengan presente, por favor, que se están haciendo todos los esfuerzos para que este fondo sea viable en beneficio de nuestros hermanos policías. Gracias. Muchas gracias. Por favor, para el final, por favor. Al final, por favor, al final. Gracias, muchas gracias. Al final. Gracias, General Núñez Córdoba, muchas gracias. Queremos saludar, por favor, queremos saludar
Queremos saludar la presencia del señor congresista Leonidas Carmancieta, que ya está en mesa con nosotros. Congresista, buenos días. Igualmente queremos saludar la presencia del general en retiro de nuestra Policía Nacional del Perú, Marco Miyashiro Arachiro, congresista de la República, que está en la sala compartiendo este foro. Vamos a invitar seguidamente al congresista Osías Ramírez para su exposición. Congresista, por favor. Señor presidente de la Comisión de Defensa, Javier Velázquez Quisquén, señores miembros de la Comisión de Defensa, señor Lucas Núñez Córdoba, general de la Policía, ex director del FOBIME, muchas gracias por estar acá. El quien le habla fue suboficial del Ejército peruano. Yo viví durante 8 años en carne propia lo que seguramente muchos de ustedes que están acá están pasando con el Fondo de Vivienda Militar Policial. Ahora, como congresista, es mi deber saber qué está pasando con estos fondos. Por eso es que mi preocupación viene desde muchos años atrás. Yo presenté un proyecto de ley, el 1192, el año 2016. Y juntamente con mi despacho hemos juntado información para poder hacer realidad este proyecto de ley, que es la devolución de los fondos. A continuación, voy a bajar también para poderles exponer el por qué se debe devolver a sus aportantes el Fondo de Vivienda Militar Policial. Proyecto de ley número 1192-2016, devolución de aportes de fondos de vivienda militar policial. El objetivo de este proyecto de ley es aprobar esta ley que ordene devolver los aportes a miembros de FOBIME, FOBIMAR, FOBIFAP y FOBIPOL. La devolución aplicará a miembros que hayan aportado y que no fueron beneficiados con algún producto financiero creado por estos fondos. ¿Cuál es la finalidad de estos fondos? Crear programas de viviendas masivas para el personal militar. Como hace un momento lo explicó el general y también el presidente de la comisión, estos fondos ya cumplieron 30 años que se vienen descontando de sus haberes pensionables, el 5%. Este descuento aplica a todo el personal militar y policial, de una manera obligatoria. El FOBIME, FOBIFAP, FOBIMAR y FOBIPOL no viene cumpliendo la finalidad para la cual fue creado este fondo. ¿Cuál es? Crear viviendas, conjuntos habitacionales en beneficio de todos los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. ¿Cuál es la problemática del Fondo Policial Militar? No se prioriza programas masivos de vivienda, más del 65% de las Fuerzas Armadas no se ha visto favorecido con ningún beneficio del fondo. Los escasos programas de vivienda desarrollados han constituido muchas veces estafas, y eso lo hemos visto en los diferentes reportajes de televisión que han pasado. Viviendas mal construidas, departamentos que se caen. El órgano institucional de cada fondo, de FOBIME, FOBIMAR, FOBIFAP y FOBIPOL, sí ha encontrado irregularidades. Sí lo ha encontrado, según su informe. Y advierte diversos hechos que ponen en riesgo los objetivos de la gestión del Fondo de Vivienda, remitido mediante oficio 01861 del año 2016 por la Contraloría General de la República.
Aportantes y cifras de este fondo. El fondo tiene a la fecha 45.033 aportantes de FOBIME, FOBIMAR, FOBIFAP y 116.207 aportantes de FOBIPOL. 116.207 aportantes de FOBIPOL. Los beneficiados del Ejército Peruano, FAP y Marina, a la actualidad alcanzan a 15.588. Y en la policía, los beneficiados llegan a 34.545 durante 30 años. Durante 30 años. El porcentaje de beneficiarios de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional llega apenas al 31%. Se sabe que el fondo del Ejército Peruano, de la FAP, de la Marina, ascienden a más de 1.183 millones de soles. Y en la Policía Nacional asciende a más de 906 millones de soles. 906 millones de soles en la policía. A la fecha, los fondos tienen más de 2.000 millones para disponer en programas de vivienda y no lo están realizando. Están actuando como un banco, prestando dinero, y para eso no es el fondo. ¿Me traen agüita? Entonces nos preguntamos todos, ¿qué rentabilidad genera los 2.000 millones de soles? ¿Qué bancos administran y quiénes se benefician con esta rentabilidad? Eso queremos saber. Los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional estamos seguros que no. Por eso estamos en esta crisis en los fondos. Frente a este problema y ante el incumplimiento del objetivo del fondo, lo justo es que los aportes se devuelvan a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que no han sido favorecidos por ningún producto de este fondo. La finalidad que cumple a la fecha es beneficiar a unos pocos, en desmedro, en las cuales el Tribunal Constitucional se pronuncia, ¿no? En el primero es del policía Juan Lorenzo y nos dice: asimismo no existen disposiciones legales alguno que impida la devolución de los aportantes efectuados por el recurrente desde abril del 98 al Fondo de Vivienda Policial. Estos fueron descontados de su pensión de una forma arbitraria y ilegal, porque les están obligando. Y en el otro caso, dice que es pertinente que las violaciones a los atributos fundamentales no se convalidan por el recurso del tiempo. Entonces, al final nos dice que estos aportes se deben devolver en su totalidad, todo lo retenido. Fundamentos para la devolución: semejanza entre FOBIME y FONAVI, lo que explicaba también nuestro presidente de la comisión. El Tribunal Constitucional ha sostenido que el FONAVI tuvo como finalidad satisfacer progresivamente la necesidad de vivienda de los trabajadores contribuyentes. El FOBIME tiene la misma finalidad que el FONAVI, es igual: buscar apoyar progresivamente, subsanar el déficit de viviendas del personal militar y policial. Entonces, podemos señalar que igual derecho, por tanto, a igual hecho, igual derecho. Por lo tanto, si no cumple su finalidad, entonces debe devolverse a los titulares de este fondo. Bueno, esta es la información que hemos recibido en el despacho del Ministerio del Interior, FOBIPOL. Cifras de FOBIPOL. El fondo cuenta con 116.207 aportantes, de las cuales han sido beneficiados 34.545, como les decía hace un momento. Es decir, solo el 30% al personal policial aportante, según ahí el detalle. Vemos que se han adjudicado 5.123 y en préstamos 29.422, que hacen un total de 1.312.185.611.
fondos de FOIPOL al 3 de abril del 2017. Ahí tenemos entre cuentas corrientes, cuentas de ahorro, depósitos a plazo fijo, fondos mutuos, desafectación, un total de 835.906.284. Los montos según el órgano de control institucional al 30 de septiembre de 2017 se han incrementado a más de 906 millones de soles. Desde el aumento del sueldo que tuvieron las policías, entonces el 5% aumenta y por lo tanto FOIPOL tiene más ingresos, 206 millones de nuevos soles más. Según la OSI, estos 5 meses se dio un incremento de más de 71 millones de soles. Los gastos del 0.5% de los recursos financieros de FOIPOL supera el tope establecido. Vemos que el 2015 es de 0.55%, el 2016 de 0.64% y en septiembre de 2017, porque esa información me remitieron hasta septiembre de 2017, aumentaron los gastos a 0.65%. Contraviene lo dispuesto en el artículo 3 de la ley 24686, modificada por el decreto de ley número 732 en el artículo 2 de la ley 27801 que establece, por excepción los gastos operativos y de mantenimiento del Fondo de Vivienda Policial utilizará un monto no mayor y equivalente al 0.5% del total de los recursos financieros. Pero ahí vemos que es un exceso pues tremendo, ¿no? Demasiado. Seguimos, por favor. Parte de la problemática encontrada en FOIPOL expuesta en sesión de directorio de la fecha 30 de marzo de 2017. Alto índice de morosidad, decrecimiento del número de aportantes, saneamiento legal de 18 programas, 9 viviendas y 9 estaciones, saneamiento económico, administrativo y legal de la modalidad de préstamos techo propio, inconclusos de 500 unidades inmobiliarias. Según los 18.000 fogonavistas disconformes en el beneficio otorgado en el periodo 2002-2008. Existen 2.157 expedientes de préstamos que no cuentan con autorización de descuento. Existen 1.055 expedientes de adjudicación que no cuentan con autorización de descuento. Hay 1.309 expedientes de beneficiarios que no obran en el archivo. Este es el informe de acción simultánea que ha hecho la OSI en gestión de fondos de vivienda policial. Es un informe que ha durado cerca de un año para que nos remitan. El órgano de control ha encontrado 6 hechos que ponen en riesgo el logro de los objetivos de estos fondos, ¿no? Ahí vemos, me voy a acercar un poco porque no veo de acá. Ahí vemos que me dice que tiene pendiente de beneficiar al 70% de los aportantes con un préstamo o adjudicación, lo cual el objetivo y finalidad para el cual fue creado. Desde el año 2002 solo estarían brindando a los FOIPOListas préstamos, encontrándose pendientes de priorizar programas de vivienda. Eso nos dice la OSI. Tiene pendiente definir y desarrollar viviendas de interés social, lo que podría beneficiar un mayor número de policías y contribuirá con el objetivo institucional, observando lo contrario. Presenta cartera de morosidad, lo que podría limitar a que otros FOIPOListas se vean beneficiados con algún préstamo efectuado con ello, cumpliendo la finalidad del fondo. Los gastos operativos, administrativos y de mantenimiento de FOIPOL, cuya tendencia está en alza, excede el tope de lo dispuesto en la norma al 64%. Hace un momento hablamos de eso, del 5% se han accedido al 64% en los gastos administrativos,
de 1.677.654 nuevos soles, lo cual afecta el interés de los aportantes, porque es su dinero. Falta de confiabilidad del sistema informático administrativo. No tienen un sistema informático, también están en la época de la piedra ahí. Están manualmente, es lo que registran, así nos dice la OSI. El sistema no aplica pagos de deudas. La carga masiva de aportes se reportan de manera errónea, la morosidad se realiza manualmente, lo que podría afectar la gestión. O sea, fácil de perderse la información, ¿no? Bueno, de ahí viene el informe del Ministerio de Defensa. Bien, vamos a pasar el Ministerio de Defensa que integra la Marina, el Ejército y la FAP, van a estar en otro foro. También tengo toda la información ahí, así es que voy a pedir que corran por favor para ver todo lo que es FOBIPOL, sino que yo me he expuesto todo porque mi proyecto contempla todo, entonces no podemos saltar. Nos vamos a las conclusiones. Entonces, las conclusiones, se concluye que los fondos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional no cumplen con la finalidad para la cual fue creado. Aproximadamente el 70% se encuentra sin recibir beneficios desde su creación. Desde hace 30 años solamente el 30% se han visto beneficiados. Existe una justa demanda por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la PNP para que se devuelvan sus fondos, tal como sucedió con el FONAVI. Los fondos vienen siendo administrados y su finalidad por la cual fue creado se ha desnaturalizado. No construyen las viviendas, sino que dan préstamos. La Contraloría ha evidenciado y advertido hechos irregulares, e igual que pone en riesgo el logro de los objetivos de la gestión de cada fondo de vivienda y que demuestra claramente que el perjuicio económico se viene incurriendo. Entonces, por todo lo expuesto, pido yo al presidente de la comisión, a los miembros de la Comisión de Defensa, que estos fondos están en crisis y es nuestro deber salvaguardar. Por eso les pido celeridad. Este proyecto que presenté yo lo derivaron a la Comisión de Vivienda. La Comisión de Vivienda hizo un foro, tal como este, hay muchos que veo acá que participaron de ese foro, y después se expuso y se aprobó por unanimidad el proyecto para que los aportes sean devueltos en su totalidad a los contribuyentes. Esperemos ese mismo resultado de este debate y muchísimas gracias por estar acá y seguimos hasta el final. Gracias. Muchas gracias, congresista Osías Ramírez. El congresista Osías Ramírez presentó el proyecto de ley número 1192 el año 2016, que propone modificar justamente el artículo 3 de la ley 24686 a fin de establecer la devolución de los aportes para quienes no hayan sido favorecidos por productos financieros. Vamos a continuar, son las propuestas que han hecho los señores congresistas, los señores parlamentarios. Seguidamente el congresista Miguel Castro Grandes, también de Fuerza Popular, cuyo proyecto de ley 1616 del año 2016 propone modificar los artículos 3 y 22 de la ley 24686 a fin de establecer la voluntariedad de los aportes del personal policial al FOBIPOL y establecer la devolución de los mismos. Congresista Castro, por favor. Buenos días. En principio, agradecer la invitación del presidente de la Comisión de Defensa, la participación de los colegas congresistas, del representante del Ministerio del Interior en lo que respecta al Fondo de Vivienda Policial, y a ustedes, amigos asistentes, a este foro. De hecho, la forma de legislar en este Congreso tiene hoy día una forma distinta. Creo la apertura y la discusión en este tipo de foro enriquece a los proyectos de dictámenes, porque finalmente las leyes van a impactar directamente en todos los ciudadanos y todos los que están presentes acá.
Yo he escuchado atentamente la exposición del representante, en este caso el Ministerio del Interior, o el que representa o representaba hasta hace poco al Fondo de Vivienda Policial. Y antes de entrar a la discusión de mi proyecto de ley, quisiera hacer alguna distinción respecto a algunos argumentos que se hicieron en materia de exposición. Y la gran diferencia del Fondo de Vivienda Policial con cualquier otro fondo o cualquier otro tipo de financiamiento en el sistema financiero es que en el Fondo de Vivienda Policial hay un aporte de los policías, es decir, hay un fondo que te prestan con tu propio dinero. Entonces, si hablábamos en términos de tasa de intereses, no es que te estén beneficiando, ni es que te estén, tendríamos que premiar porque nos prestan a una tasa de interés menor. De hecho, el programa, quizás inicialmente, en los años, digamos, 90, 86, cuando empezó este fondo, quizás sirvió, quizás era un momento en el que podría haber sido con la cooperación mutua de todos ustedes, podrían haber adquirido y poder acceder a una vivienda. Pero el mundo cambió, el mundo evolucionó, la Constitución del 93 entró a una economía libre de mercado y empezó acá en el país a experimentar llegada de entidades financieras que hacían que era innecesario la presencia de este tipo de fondos. ¿Y por qué? La respuesta la encuentro en la misma exposición dada por el primer expositor. La Policía del Perú, la Policía Nacional del Perú, tiene como función principal cuidar el orden interno, la seguridad, no administrar fondos. Porque lo que nos ha dicho la historia es que hay mucha corrupción cuando se administra fondos que no son nuestros. Las justificaciones que se han dado y que se han evidenciado en algunos puntos respecto al no saneamiento, por ejemplo, de las propiedades, donde me han metido de taquito a mí un tema que me tocó en su momento vivir en la política, es por la incapacidad de aquellos que lo administran, o por poco interés, o porque sencillamente quizás esta gestión fue brillante, la del general, pero la gestión de una persona no puede sentar un precedente para las gestiones futuras, mucho menos perdonar las gestiones pasadas. Porque los que han experimentado o han accedido a una vivienda en los años 2000, 99-2000, lo que han recibido es una vivienda que se desmoronaba, una vivienda que se había hecho sobrevalorada. Y por eso es que no pudieron pagar. Y no es que no pudieron pagar porque no tenían capacidad de pago, porque eran viviendas que cuando hacían la tasación de parte, no a través de la CONATA, se daban con directa sorpresa que estaban incrementadas en más del 50 o 60% el valor real de la propiedad. Y esa situación justamente generó que no se sanee la propiedad, porque las propiedades estaban aún en nombre de las propias empresas constructoras. Es correcto. Y sanear una propiedad no es que sea cosa del otro mundo. Aquellos que hemos trabajado en COFOPRI, como es mi caso, no es que sea cosa del otro mundo. Simplemente era inscribir muchas veces la transferencia de la propiedad. O hacer una declaratoria de fábrica, que tampoco es cosa del otro mundo. Entonces, las justificaciones que yo he escuchado no hacen corroborar que necesitamos que esta ley entre en vigencia. No podemos poner más en riesgo el dinero de todos ustedes, o de sus hijos, o de los que hoy día serán parte de esta Policía Nacional del Perú, o en este caso de las Fuerzas Armadas. Y la devolución o el aporte voluntario, yo creo que el aporte voluntario es una de las razones en las que empezamos a hacer este proyecto de ley. Porque nadie puede ser obligado a dar un aporte. Si usted ve una boleta de pago de un policía, no solamente hay aporte obligatorio para el fondo de vivienda, para el fondo de seguro, para el fondo de retiro. Si tú sumas los porcentajes que descuentan a un policía y lo pones en contraluz con cualquier otro trabajador como nosotros del sector público, termina teniendo aportes obligatorios de todo tipo. Si te descuentan el 5% de tu sueldo para un fondo de vivienda, la otra pregunta, ¿cómo mantenemos ese aparato burocrático que tienes que crear para un fondo, para manejar un fondo, para el cual no ha sido creada una institución? Y yo vuelvo a hacer otra pregunta. ¿Alguna vez hemos visto un suboficial gerenciando la FOBIPOL o algún suboficial dirigiendo la FOBIPOL? Es que en tanto se mantenga la misma estructura a nivel policial, terminamos perdiendo confianza en los que son el volumen y el grueso de aportantes. ¿Quién representa el grueso de aportantes? El gran volumen. Entonces, ¿quién cuida esos reales intereses? Entonces, finalmente,
Y vuelvo a sumar a esto y hablamos de prescripción. ¿Sabe por qué pierde un juicio la FOIPOL? Porque no tiene la capacidad de apelar. Después de primera instancia, dejan consentir. Y no podemos siquiera cuestionar la imprescriptibilidad, pero es un derecho que está regulado en el Código Civil. Y la imprescriptibilidad castiga el olvido, la incapacidad de aquel propietario que no reclamó como suyo su propiedad. O sea, tendría que modificar el Código Civil para justificar la incapacidad de los que administran este fondo. Entonces, terminamos siendo facilitar el trabajo a aquellos que se les da la responsabilidad de administrar y no lo pueden hacer de manera eficiente. Cuando se trata de los descuentos de los policías, si bien es cierto existe morosidad, pero de hecho el descuento se hace a través de planilla. Y cuando un policía va a solicitar un crédito, se evalúa como cualquier entidad del sistema financiero. Entonces, si no cumple con los requisitos y además teniendo en la mano la información porque se recuenta a través de la planilla, entonces no puede darle crédito, ¿cierto? Entonces, si no puedo controlar esa situación, entonces dejemos que el sistema para el que fue creado el tema financiero, que lo haga. Entonces, muchos policías que han hecho aportes permanentes y constantes, obligados, tienen el derecho de que se les restituya esos fondos. No solo el derecho a que se restituya esos fondos, que si es que en el futuro se quisieran aportar, sea facultativo. Yo pregunto, vuelvo a plantearme la siguiente pregunta: ¿por qué un policía tiene que tener diferentes derechos a cualquier otro trabajador del Estado? Esta ley es una de las leyes que busca reivindicar los derechos de los policías. No podemos ser diferentes en un Estado de Derecho, en regímenes laborales, a otros trabajadores del Estado. No podemos seguir recortando el salario y el sueldo de los policías. Si bien es cierto, hoy día un policía que sale de la escuela o un oficial que sale de la escuela se le otorga con facilidad este crédito, yo no lo estaría felicitando, porque se sobreendeuda al policía apenas inicia una carrera. Porque lo primero que debería buscar es que estudie, que se supere, pero se sobreendeuda. Y el gran problema siempre ha sido que los policías les sobreendeudan. Entonces, amigos, yo soy hijo policía. Entonces, lo primero que hice apenas entré a este Congreso en el año 2016 es plantear esta ley. Porque, además de mi padre, a través de muchos colegas que ellos manifestaban que este era un aporte que finalmente terminaba beneficiando a unos cuantos y eliminando a muchos. No aprovechamos los fondos de vivienda o los programas de vivienda sociales que existió en su momento por parte del gobierno y que siguen vigentes. Techo Propio y el Fondo Mi Vivienda no solamente te daban para adquirir una vivienda o te daban una vivienda, sino que te daba un bono de buen pagador, sino que además subsidiaba la vivienda. Es decir, con el ahorro del 5% que ustedes estuvieron dando permanentemente, hubiesen tenido su bono de buen pagador. Y no lo hubiesen seguido cobrando el 5% obligado que tienen que descontarles. O sea, tú te adjudicas tu vivienda y sigues, aparte pagando la cuota, sigues descontándote su 5% que aportas al fondo. Y acá zapatero sus zapatos. O sea, de hecho, este es un fondo que debe de desaparecer, señores. Eso es... Bueno, me da la licencia de hablar de este tema porque en realidad es la expresión de lo que aquellos esperan que este Congreso legisle. Creo que es una de las razones por las que nos han elegido. Porque si hay algo que hacer nosotros como parlamentarios es escucharlos a ustedes. Y es la voz de ustedes que se refleja. Osea Ramírez decía que él ha vivido en carne propia porque él ha sido víctima de los descuentos. Y digo víctima porque las razones que ya expuse. Porque acá ha habido una cantidad enorme de dinero. Y yo no quiero, de alguna manera, comprometer a la gestión actual. No estoy sancionando la gestión actual. Pero hay generales presos por manejar estos fondos. Hay generales presos. Y es correcto. Hoy día mismo tenemos empresas denunciadas porque no han entregado viviendas, fíjense.
Entonces, ¿cuál es el grueso respecto a lo que tiene morosidad y respecto a lo que no cumple la empresa? Entonces, estimados amigos, seguramente este proyecto de ley, y conociendo al presidente de esta comisión, va a tener la atención que debe tener. Es el Estado que debe responder por sus fondos. Es el Estado el que debe asumir la responsabilidad de haber administrado mal sus fondos. Entonces, este proyecto de ley que propone que el aporte del 5% sea voluntario. El que quiera hacerlo, que lo haga. Tampoco lo vamos a eliminar. El que quiera hacerlo y que quiera seguir ahí, que lo haga. Que los militares y policías que se benefician del fondo únicamente cumplan con las obligaciones adquiridas como consecuencia del beneficio otorgado. Es decir, lo que acaba de mencionar hace rato. Si ya te dieron la vivienda, estás pagando tu cuota, ya no pagues el 5% del fondo. Es que no tiene sentido. La devolución de los aportes descontados arbitrariamente. Ya existe un precedente constitucional que solamente debemos recogerlo en la ley. Si bien cierto es una acción de amparo que solo beneficia a el que lo presentó, pero simplemente es un precedente que nosotros los legisladores lo vamos a tomar en cuenta y debe obligar la devolución de los aportes. Este es tal cual el FONAVI, es tal cual, es tal cual. Y el Estado ya asumió su responsabilidad, es la responsabilidad del Estado. Lo siguiente, por favor. ¿Por qué establecer la voluntariedad del aporte del fondo? No debería obligarse a los militares y policías a aportar a un fondo de vivienda por la obtención de vivienda o terreno propio, sino permitirles que recurran a diferentes opciones, lo que hablábamos. El sistema financiero cada vez es más grande, el sistema financiero es cada vez genera más ofertas en el mercado, entendiendo además que hoy día el ministro de Vivienda ha vuelto a activar el programa Techo Propio, ha vuelto a activar el programa Mi Vivienda, y lo vuelvo a repetir, hay beneficios distintos al sistema del Fondo de Vivienda Policial que les permite ser más competitivos, mucho más competitivos. Siguiente, por favor, porque voy a... Ya, este es importante. ¿Por qué los aportes se deberían devolver, no? Los aportes fuera de contado sin considerar que no hubo consentimiento. Es decir, viene una ley flaca atrás, rajatabla y ya está. 5% obligado. Y la pregunta es, si nos hiciéramos, yo he visto una auditoría de la que se le hicieron en 2015, 2016, 2017. La Contraloría, no estamos hablando del pasado. Y si quisiéramos ver dónde está el fondo, dónde está la plata, dónde está el dinero, o sea, si ahorita entraríamos al banco y viéramos dónde está la plata de todos los tiempos de aportes, yo no quisiera adelantar ese tipo de cuestiones, pero bueno, ese es el gran problema que debemos pensar para la devolución. Y porque los beneficiarios del fondo, regreso acá, esta ley además, aquellas personas que ya fueron adjudicadas con un bien, esta ley busca que ya no sigan aportando el 5%. La ley, el siguiente por favor, la ley, como dijo mi colega Osía Ramírez, no solo incluye el Fondo de Vivienda Policial, incluye el resto del Fondo de Vivienda de las Fuerzas Armadas. Conversaba con un colega Tubino, quien dice que el Fondo de Vivienda de la Marina ha funcionado correctamente. Pero vuelvo a repetir, el hecho que tú estés funcionando hoy correctamente, nadie garantiza quién viene a administrar, ¿no? Pero es un tema que finalmente, vuelvo a repetir, son ustedes los que finalmente están perjudicados o beneficiados, son los que van a tener la voz en este tema. Y que además les pido que opinen, y que además, así como vienen acá de alguna manera a reunirnos, también expongan en los medios de comunicación, también expongan en las calles. O sea, necesitamos su apoyo. Son ustedes los que van a hacer que nosotros en el Congreso podamos debatir y podamos obtener los votos necesarios para que esta se haga una ley. El siguiente, por favor. ¿Cómo saber que se debe volver? Bueno, está más que claro. El gran problema es si el sistema informático ha colapsado y no tenemos más que un sistema manual, pero finalmente sí están identificados porque cada uno ha sido descontado en su boleta de pago. A cada persona, a cada policía o personal militar se le ha descontado su 5%. Finalmente, queridos amigos,
cualquier situación o circunstancia en la que quieran de alguna manera limitarnos a que esto sea realidad, tengan la plena seguridad que no vamos a parar. Y no vamos a parar porque hay dos colegas de nuestra bancada que están peleando, además de los otros colegas, para que esto se materialice. Les agradezco, les deseo un buen día, le agradezco al presidente de la Comisión de Defensa. Gracias.